terapeutas respiratorios. Darle las gracias al doctor Hugo Caballero por este acompañamiento académico que nos está ofreciendo, a todos los que nos están acompañando. Mil bendiciones. Estamos seguros que vamos a tener un momento, un rato de un diálogo académico que nos va a aportar a nuestras vidas. No puedo pasar el momento sin darle la bienvenida también a Kepa Muchestegui. Es lindo verlo a través de estas cámaras. Él no se acuerda de mí porque conoce a mucha gente, pero yo tuve la oportunidad de conocerlo acá en Tunja, cuando vino a grabar Las Hinojosas. Nunca se me olvidará. Entonces le mando un abrazo grande y qué orgullo. Tenemos cardiomegalia, cardiomegalia Sí. nos viste al verte ahí. Entonces, bienvenidos a todos los que nos están acompañando y que disfruten esta charla académica que nos ofrece el doctor Hugo Caballero. Doctor Hugo, muchísimas gracias. Los dejo con Amparito. Gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Hago un saludo, ¿Cómo está? hago un saludo muy especial a los que nos acompañan. Mis agradecimientos y mis reconocimientos al Colegio Colombiano de Terapeutas Respiratorios y a 3 personas muy especiales para mí que han estado pendientes de que esto se pueda llevar a buen término. Esas personas son Yomar Rubiano, Amparo Cristancho y Madeleine Aristizábal. Para ellas mis agradecimientos, gusto de ver algunas caras que me son familiares, me uno a los saludos para todos ustedes. Gracias, doctor. Amparito. Gracias, doctor. Bueno, muy buena tarde para todos nuestros participantes el día de hoy. Tenemos hoy el webinar número 19, en el cual hemos invitado al doctor Hugo Caballero, un amigo de la casa, un amigo del Colegio Colombiano, un amigo personal, una persona que realmente merece toda nuestra atención el día de hoy con el tema que nos trae a continuación. El doctor Hugo Caballero es médico internista, es neumólogo y neumólogo intervencionista. Adicional, ustedes lo conocen muy bien, él es el director de neumología de la Clínica Marley en Bogotá. El tema que nos trae a continuación es la EPOC y COVID-19. Para el proceso dentro de la participación del doctor Hugo Caballero, vamos a tener como siempre un moderador. Y ese moderador es hoy Madeleine Aristizábal, quien es terapeuta respiratoria y nos acompaña desde Medellín. Muchas gracias, Madeleine. Sigue, por favor. Te damos la palabra. Gracias, Amparito, gracias al doctor, a Guiomar, a todos nuestros participantes. Como siempre, bienvenidos y pues es muy, muy grato para todos tenerlos en nuestro público. Como siempre, entonces recuerden, vamos a tener la intervención del doctor y al finalizar su intervención vamos a recibir a través del chat sus preguntas, sus observaciones y yo me encargaré de hacérselas llegar al doctor para que las responda. ¿Listo? Entonces, nada, le damos paso al doctor Caballero para que inicie con su presentación. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias nuevamente. ¿Son seguros los corticoides EPOC y pandemia de COVID? No, está preparando tabaquismo y pacientes con EPOC. No, eso todavía no. Están preparando. Qué pena con ustedes, estoy devolviendo la presentación, que hicimos un ensayo y no... Ahí están viendo todos bien. Sí, doctor. Sí, señor, se ve muy bien. Perfecto. Yo voy a dividir la charla en 2 partes. Antes de eso, pues debo reiterar mi complacencia de que veo a personas muy queridas, a personas conocedoras del tema, muy expertas, y decía que voy a dividir la charla en 2 partes. Uno, que van a ser generalidades sobre unos aspectos generales sobre el COVID. Me parece que es importante y después sí me voy a detener en el tema de EPOC y COVID.
Así vamos a desarrollarla. Digamos que lo primero que hay que saber es que esto es una enfermedad nueva, es una infección causada por un nuevo coronavirus que fue descrito en diciembre del año pasado y después ya se identificó más o menos en enero de este año a qué correspondía. Fue descrito, como ya lo mencioné, en el año 2019 y fue descrito en este sitio, en Wuhan, que pertenece a la provincia de Hubei. Y ahí fue donde se describió el síndrome respiratorio agudo severo o grave 2, cuyo nombre en inglés ven en la parte de abajo. Esta es esta ciudad, esta es Wuhan. Es una ciudad muy moderna, con una población un poquito mayor que Bogotá, y como ven ustedes, pues ahí fue donde se originó, y repito, es una ciudad supremamente moderna, supremamente bonita, supremamente atractiva. Las primeras publicaciones que tenemos las hicieron los chinos y aparecieron en el New England de febrero de este año. A través de ellos hemos venido compartiendo la información que ellos nos han dado. Voy a hablar un poquitico del cuadro clínico y como lo dije al principio, todos estos son generalidades. Entonces digamos que el cuadro clínico comienza por la presentación de fiebre, cuando ya se hace la enfermedad. Una cosa es estar siendo portador del virus y otra cosa es tener la enfermedad. Entonces, este cuadro clínico se refiere a las personas que ya tienen la enfermedad. Entonces, en este grupo pueden presentar fiebre hasta el 90% de las personas. Hay casos en que el paciente puede presentar más de 2 síntomas y se considera sospechoso cuando presenta más de 2 síntomas de infección respiratoria, incluyendo entre ellos la presencia de fiebre. Puede presentarse disgeusia y anosmia. Disgeusia es la pérdida del apetito, del sabor, y anosmia es la pérdida del olfato. Y esto sucede hasta en el 40% de los casos, lo cual es muy importante y puede ser un predecesor de la sintomatología respiratoria. Más o menos en un 17-15% se presenta con síntomas gastrointestinales, y estos síntomas son la diarrea, el dolor abdominal y el vómito. Estos son los síntomas que pueden dar. La gravedad, es importante saber qué hace que la enfermedad pueda ser grave, que pueda tener un mayor aumento, una mayor posibilidad de un curso grave. Las voy a mencionar y estos son los factores de riesgo. El primero es la edad. Mayores de 60 años tienen un mayor riesgo. Los diabéticos, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes con antecedente de tabaquismo, con tabaquismo actual, los que tienen enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, neumopatías de cualquier tipo e inmunosupresión. Esos son los factores más precipitantes. El cuadro clínico, digamos que es importante y voy a dar unas cifras generales. Yo puedo tener el virus, puedo tener todos los síntomas que acabo de mencionar y es lo habitual que la mayor parte de las veces esto curse como una cosa leve y sucede en el 80% de los casos. Esta es una cifra que me parece muy importante y que debe sembrar mucha tranquilidad. Puede ser moderada, severa la enfermedad en un 15% de los casos, y aquí es cuando vemos que el paciente tiene temperatura, cuando tiene fiebre, puede tener insuficiencia respiratoria, puede tener disnea, la frecuencia respiratoria se aumenta de 30 por minuto. Eso lo clasificamos como que hace que el paciente tenga un cuadro moderado o severo.
La saturación por debajo de 93 es indicio de que tiene uno que estar muy atento. Una disminución de la PAFI, o sea, la relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2 menor de 300 también, y la aparición de infiltrados pulmonares, teniendo muy en mente, como lo vamos a mencionar posteriormente, que al principio la radiografía y el TAC puede ser normal, pero si el paciente desarrolla infiltrados pulmonares y estos se presentan en más del 50% de los campos pulmonares, en las siguientes 24 a 48 horas es de mal pronóstico. O sea que digamos que 80% son leves, 15% moderados a graves, y hasta ahí probablemente los pacientes no necesariamente requieren hospitalización. Posiblemente los de moderado a grave puedan en algunos casos requerir hospitalización. Y hay un grupo que requiere cuidado intensivo, que ese es el 5%. Los que requieren cuidado intensivo lo requieren porque hacen insuficiencia respiratoria, porque hacen un choque, cualquiera que sea su causa, y hacen una disfunción y una falla multiorgánica. Y lo otro que es muy importante mencionar es que de esta totalidad del 100%, solamente el 1.5% requieren intubación y ventilación mecánica. Sin embargo, ese 1.5%, cuando hablamos de millones, pues puede ser muy importante. La gravedad también nos la dan algunos factores desde el punto de vista del laboratorio. Entonces, uno espera que haya mayor gravedad cuando la ferritina está elevada, cuando la deshidrogenasa láctica se eleva, cuando el dímero D también se aumenta, cuando la proteína C se aumenta y cuando hay un SOFA que es mayor de 26. Antes de que terminemos la charla, vamos a referirnos a qué es el SOFA. Me parece muy importante que ustedes tengan en cuenta estos valores porque después nos van a servir para hacer la diferencia entre el EPOC exacerbado, el EPOC con una neumonía que la puede dar común y corriente, o el paciente que tenga EPOC y una neumonía por coronavirus. Lo otro que es importante es la presencia de linfocitos. La linfopenia y la disminución de la albúmina son marcadores importantes. De los paraclínicos, simplemente un comentario rápido. Nosotros podemos hacer 3 estudios paraclínicos. Unos son para estudiar directa o indirectamente la presencia del virus, y es el PCR, que ya todos estamos familiarizados, y es una de las pruebas que comenzó a utilizarse. Los segundos son los estudios imagenológicos, que pueden ser la radiografía de tórax y el TAC, y ya vamos a decir cuándo están indicados. Y los otros son los marcadores de compromiso sistémico, que solamente los vamos a necesitar cuando el paciente sea clasificado como moderado, grave, o cuando esté en cuidado intensivo. ¿Cómo podemos hacer la PCR? La PCR la podemos hacer por un hisopado nasofaríngeo, por un hisopado de hipofaringe, por un aspirado traqueal, por un microlavado broncoalveolar o por un lavado broncoalveolar. Lo que utilizamos en la práctica son estas dos, y ahí el grupo de terapia respiratoria juega un papel clave y fundamental, y son las primeras personas que están poniendo la cara frente a estos pacientes. El aspirado traqueal, el microlavado y el lavado broncoalveolar se contemplan en algunos casos en cuidado intensivo y solamente para hacer el diagnóstico diferencial. Me parece importante señalar esto, que las muestras respiratorias de hisopados tomados en la mañana pueden ser muy similares a los aspirados traqueales, de tal manera que esto tiene un amplio valor. En cuanto a la PCR, digamos que tiene una sensibilidad del 80%, tiene una especificidad del 99%, no tiene reactividad cruzada. ¿A qué se refiere eso?
que si nos da positivo, es decir, que otros coronavirus, porque existen otros coronavirus y los conocemos de tiempo atrás, no nos va a dar un falso positivo en esos casos. Tampoco nos da un falso positivo cuando hay virus respiratorios estacionales, tampoco. Y lo otro que me parece clave señalar es que esto puede ser utilizado en cualquier contexto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que pueden ser tomadas las pruebas en la casa, en el domicilio, en el lugar de residencia, en la oficina, y pueden ser tomadas en los niños, en los adultos, en las personas de edad, en cualquiera de estos casos pueden ser tomados. Yo pienso que últimamente ya todos estamos familiarizados con que llegaron las pruebas serológicas y vamos a hacer una comparación y vamos a establecer qué quiere decir una PCR positiva, qué quiere decir unas pruebas serológicas positivas. Entonces digamos que la PCR es positiva hasta el día 10 de los síntomas. Los síntomas aparecen 5 días después de que uno ha incubado la enfermedad, es decir, que ha estado en contacto con una persona que tiene enfermedad. 10 días, hasta 10 días después, la PCR puede ser positiva. Y las pruebas serológicas comienzan a ser positivas a partir de los 14 días. Para que nos quede más claro, entonces el PCR 10 días, las pruebas serológicas 5 días, y esto lo mostramos en esta gráfica de la siguiente manera. El periodo de incubación, los síntomas comienzan más o menos a los 5 días. La seroconversión, o sea, las pruebas positivas, comienzan a los 10 días, pero con mayor tendencia a aparecer en el tiempo que lo mencioné. La fiebre puede estar presente durante todo este tiempo. La tos puede estar presente también por buena parte del tiempo. La presencia de disnea, de ahogo, también permanece. Y observen ustedes esta parte, los hallazgos radiológicos solamente aparecen más o menos a los 11 días de incubado o de estar uno en contacto con un paciente. La detección del virus se puede hacer hasta los 16 días y la muerte, que desafortunadamente toca hablar de este tema, en caso de aparecer, aparece más o menos 2 semanas después del contacto. En esta grafiquita nosotros podemos mostrar claramente lo que he dicho. La PCR comienza a hacerse positiva desde el principio, pero la máxima positividad a partir de la primera semana. Y comienza a bajar hasta que desaparece la PCR en el día 28. Hasta ahí podemos tener una PCR positiva, pero observen ustedes que las disminuciones comienzan mucho más temprano. De ahí comenzamos entonces a pensar en hacer pruebas serológicas. Y las pruebas serológicas que podemos hacer son la cuantificación de la inmunoglobulina G y la cuantificación de la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M aparece tempranamente y desaparece tempranamente. En cambio, la inmunoglobulina G tiene este comportamiento. O sea, nosotros podemos tener un paciente con una PCR negativa, unas pruebas serológicas positivas, que nos indican que el paciente estuvo en contacto con el virus y que ya tiene infección y ha sido ya controlada. Estas pruebas serológicas tienen las siguientes ventajas. Primero, tienen un mayor alcance poblacional. Son útiles para identificar individuos que han estado expuestos o que han tenido presentaciones que son asintomáticas o leves. Sirven para definir quiénes ya no son susceptibles. Una persona que tenga pruebas serológicas positivas quiere decir que ya tuvo la enfermedad, por consiguiente no va a volver a desarrollar otro cuadro y no hay necesidad de las medidas tan estrictas como en otros casos. A mí me parece importante que si uno pudiera hacer pruebas a todo el mundo, pues sería ideal para definir quiénes pueden comenzar a hacer sus actividades
laborales habituales. Esa es una de las características. Cuando se sugiere hacer estas pruebas, ya sea de inmunoglobulina G o de inmunoglobulina M, se sugiere hacerlas en personas asintomáticas que tengan la historia de un contacto estrecho con casos que sean sospechosos o que hayan sido confirmados de COVID. En cuanto a la sensibilidad, tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 94%. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 personas, hablando de la sensibilidad, de 10 personas de 100 personas que estén infectadas, 83 salen positivas y 17 salen falsas negativas. La especificidad quiere decir lo siguiente, que de 100 personas sanas, en 94 el resultado será negativo y en 6% o en 6 casos de estos 100 el resultado va a ser positivo. La sensibilidad y la especificidad de la inmunoglobulina G y de la inmunoglobulina M es más alta, tanto la sensibilidad como la especificidad. Pero estas pruebas, repito, no hacen diagnóstico, sino sirven muchas veces para el tamizaje y para la toma de conductas, pero no establecen un diagnóstico. Con respecto a las imágenes de tórax, obviamente no es el propósito de esta charla, pero digamos algunas cositas generales. Primero, no tienen un papel clave en las primeras fases del diagnóstico. Sí tienen alguna y mucha utilidad cuando uno sospecha que el paciente tiene otras infecciones, que tiene, por ejemplo, una neumonía u otra infección, para no clasificarlo como COVID, sino tratarlo con la causa que esté produciendo la neumonía. ¿Qué pueden mostrar estas imágenes, ya sea de radiografía o de TAC de tórax? Pueden mostrar unas opacidades parenquimatosas en vidrio esmerilado o consolidaciones que tienen una distribución periférica, y eso es muy importante, y que son de predominio basal. ¿Eso qué quiere decir? Que si vemos lesiones en los lóbulos superiores y no son periféricas, probablemente el diagnóstico no corresponde a una neumonía por COVID. Y muy importante señalar esto, los estudios normales al inicio de la enfermedad no descartan una infección. Hay muchas tablas, y repito, no me voy a detener en eso, pero ustedes van a recibir esta conferencia y ahí van a encontrar los detalles. Esto se refiere al TAC. El TAC nos dice si es típico, si es indeterminado, si es atípico o si es negativo. No me voy a detener en todo lo demás que aparece, porque no es el propósito de esta reunión. Y ya vamos a entrar entonces a la parte de COVID y EPOC, que es el punto central de esta conferencia. Y voy a tomar algunas referencias, comenzando por las propias de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, uno de cuyos expresidentes vi por ahí sentado, que es el doctor Andrés Caballero. Entonces voy a mostrar lo que hemos hecho en este trabajo, y lo que vamos a decir es lo siguiente. En esta revisión que es sistemática, se hace un metaanálisis que aparece en la parte inferior la referencia. Aquí se encontró lo siguiente, que los pacientes con EPOC tienen 6,5 veces más posibilidades de desarrollar una enfermedad grave, si es que la desarrollan. Y tienen, en caso de que desarrollen la enfermedad, tienen 18% más probabilidades de necesitar manejo en una unidad de cuidado intensivo. El Instituto Nacional de Salud ha hecho un seguimiento muy importante, y en esta gráfica, que es tomada del tiempo, pero con una fuente del Instituto Nacional de Salud, vemos lo siguiente. El mayor porcentaje, o el mayor número de defunciones se presentaron entre los
70 a los 79 años, después vienen entre los 60 a los 69, después entre los 80 a los 89, pero como pueden ver, se puede presentar en cualquier edad. Hay niños, hay jóvenes, y curiosamente aquí hay una persona mayor de 100 años. En ese momento de estas cifras, teníamos estas estadísticas donde nos daba 682 fallecimientos a causa de la neumonía. Y hasta el día de ayer, el número de fallecimientos era de 776. O sea que en 3 días se produjeron 100 fallecimientos, lo cual llama muchísimo la atención en las medidas que tenemos que tomar. Las comorbilidades que ha informado el Instituto Nacional de Salud son en su orden las siguientes. La hipertensión pulmonar, que se presenta en 3.8% de 10 casos de muerte. La diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obesidad, la falla renal o la insuficiencia renal. Y esto coincide con lo que está escrito en la literatura, donde las principales causas las principales comorbilidades de los pacientes que han fallecido son la hipertensión arterial, la diabetes y el EPOC, junto con la obesidad. Un punto que me parece muy importantísimo es que los pacientes con EPOC siguen haciendo exacerbaciones, siguen haciendo neumonías, y no debe cundir el pánico entre los pacientes con EPOC porque se acentúe la tos, porque se acentúe la fatiga, porque haya expectoración, inclusive porque haya fiebre, porque pues es una de las evoluciones corrientes de la enfermedad. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos casos? Nosotros debemos tener en forma muy clara un concepto de cuándo es que es una exacerbación o de cuándo es que el paciente está teniendo un EPOC por una neumonía. Perdón, un EPOC con una neumonía por coronavirus. Entonces hay que hacer la diferenciación entre una exacerbación, entre una neumonía adquirida en la comunidad, que tiene un manejo muy diferente y no debe sembrar ninguna alarma, o una neumonía por coronavirus. Aquí, entonces, tenemos las 3 diferencias, que después ustedes las van a poder ver en la presentación más claramente. Cuando sospechamos una exacerbación, cuando el paciente tiene un EPOC con una neumonía bacteriana, o cuando el paciente tiene un EPOC con un COVID. Y para eso, entonces, tenemos en cuenta la historia clínica. En general, el paciente con EPOC conoce su enfermedad. En general, el paciente con EPOC ya sabe cómo identificar una infección, y se comienza a sospechar cuando, además de los síntomas, hay un agravamiento muy rápido y uno puede descartar que se trata de una exacerbación de una neumonía. En el caso de la fiebre, normalmente no lo debe haber en una exacerbación, pero muy importante tener en cuenta esto, que en la neumonía bacteriana probablemente pueda haber fiebre. Y en el caso del EPOC con COVID, normalmente sí la hay. En cuanto a los síntomas respiratorios, el paciente con EPOC tiene síntomas antiguos, de larga duración. El paciente con EPOC con neumonía también tiene síntomas antiguos, y aquí lo que comienza a aparecer es la tos, la fiebre, la expectoración, que es purulenta, o el aumento de los síntomas respiratorios asociados a cambios en la radiografía que no veíamos antes. En la parte del EPOC con COVID aparecen más o menos estos síntomas, pero aquí aparecen muchas de las manifestaciones generales que ya mencionamos. Es decir, ya mencionamos la fiebre, mencionamos la disnea, mencionamos la acentuación de la tos, y aquí ya hay otros síntomas más específicos. Las manifestaciones clínicas, entonces, en la exacerbación,
es la exacerbación de una manifestación pulmonar crónica. Cuando hay una neumonía, entonces nosotros tenemos signos clínicos o radiológicos de una consolidación, y en el caso del EPOC con COVID, cabe esperar pues, lo mismo que en la neumonía, pero de manera mucho más abrupta, mucho más aguda y con mayor compromiso. Eso es lo que cabe esperar. Aquí son importantes algunos laboratorios, como son, por ejemplo, el cuadro hemático, donde en la exacerbación del EPOC, ¿Para grabar? En la exacerbación del EPOC puede que no tengamos elevación de los leucocitos. Cuando hay una neumonía con EPOC, podemos encontrar un aumento de los neutrófilos, una desviación a la izquierda, y en el paciente que tiene COVID no vamos a encontrar leucocitosis, sino vamos a encontrar leucopenia y linfopenia. En las personas que tienen, en cuanto a la imagenología, si tomamos imágenes y es una exacerbación, vamos a ver las manifestaciones que ya conocemos y que saben muy bien algunos de los pacientes que nos acompañan en la reunión. En el EPOC con neumonía, los mismos hallazgos imagenológicos, pero aquí con signos de compromiso o de consolidación o de cambios intersticiales difusos, y puede o no haber derrame pleural. Las manifestaciones en el caso del EPOC con COVID, pues las que mencionamos, o sea, la presentación de infiltrados basales periféricos, que pueden ser de tipo consolidación o de tipo vidrio esmerilado. En cuanto a las pruebas, que son definitivas, entonces en los dos primeros casos van a ser negativas y en el segundo caso van a ser positivas, recordando ustedes cuándo es que se vuelve positiva y negativa cada una de estas pruebas. Muy importante señalar esto. Los pacientes con EPOC y COVID no son fáciles de detectar. Posiblemente tengan una mayor mortalidad, y lo clave es hacer mucho énfasis en la prevención y en el diagnóstico precoz. La prevención es la que todos conocemos, y los pacientes a quienes tenemos oportunidad de manejar, de hecho conocen. Primero, hay que pedirle al paciente que no suspenda ningún medicamento. Lo segundo es que no suspenda por ninguna razón el oxígeno, y que si tiene que aumentar la cantidad de oxígeno, debe comunicarse inmediatamente con su neumólogo o con su médico. Debe seguir estrictamente todos los protocolos de bioseguridad, que no me voy a detener en eso porque todos los conocemos. En el caso de que el paciente tenga un SAOS asociado o que esté usando BiPAP o CPAP, pues lo que se recomienda es que lo siga utilizando, pero que lo haga en su habitación, que no salga de esa habitación y que no esté en contacto con otras personas y este equipo de ventilación no invasiva por fuera de ella. Sobra que yo mencione la insistencia en el lavado de manos, y sí es muy importante, muy importante el hecho de abandonar el cigarrillo. Como lo vamos a mostrar más adelante, el continuar fumando, el tener antecedentes de haber sido fumador, el ser fumador pasivo, e inclusive el que utiliza vapeadores o tabaco con calentamiento, tiene una mayor posibilidad de tener una neumonía por COVID. Lo otro es que se recomienda la vacuna antineumocóxica si el paciente no la tiene, se recomienda la vacuna contra la gripe si el paciente no la tiene, lo cual en la mayoría de los pacientes pues, están familiarizados con esto. Y se deben seguir los broncodilatadores que el paciente venga utilizando. Volvemos a preguntarnos, ¿los fumadores tienen un mayor riesgo de adquirir
la enfermedad? Y la respuesta es categórica y es sí, sí tienen un mayor riesgo. Vamos a mostrar lo que hay escrito al respecto. Y lo que hay escrito al respecto es que definitivamente, no solo en esta circunstancia, sino en cualquier circunstancia, el humo del cigarrillo favorece la presentación de infecciones respiratorias, ya sean bacterianas o virales. Las personas que fuman y tienen EPOC tienen una mayor posibilidad de hacer exacerbaciones, tienen una mayor posibilidad de que estas exacerbaciones sean mucho más fuertes, mucho más intensas. Y como ya lo mencionamos, los fumadores tienen una mayor susceptibilidad a infectarse por el virus o a tener el COVID. Y si lo hacen, tienen la posibilidad de que lo hagan con una mayor severidad. ¿A qué se debe esto? Se debe a que el cigarrillo aumenta la apetencia del virus por la enzima convertidora de la angiotensina 2. Esta enzima se encuentra en los alvéolos y la persona que fume aumenta esta enzima y eso favorece que el virus entre al alvéolo y es la razón por la cual al principio se pensó que las personas que tomaran inhibidores de la ECA, o sea, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, pudieran tener una mayor propensión. Aquí las cosas van cambiando y parece que ya podemos descartar esa posibilidad. Pero la fisiopatología sí es la que acabo de mencionar. Hay muchísimos metaanálisis al respecto, todos concluyen en eso. Fumar es un factor de riesgo para la progresión del COVID. Los fumadores en sí, tengan o no EPOC, tienen 2 veces más probabilidades de que su enfermedad progrese, que hagan un COVID, que los no fumadores. Esto es un llamado, entonces, general, no solamente a los pacientes con EPOC, sino a todos los fumadores, activos o pasivos. En la sociedad de nasoneumocito también revisamos la literatura al respecto y revisamos la influencia que tiene el tabaquismo en la infección por coronavirus. Y esto lo hicimos con los demás integrantes del comité antitabaco. Las conclusiones a las que llegamos son exactamente iguales y no vuelvo a repetirlas. Un punto muy importante, y muchos pacientes están usando esteroides inhalados o a veces esteroides sistémicos, nos preguntan si deben suspenderlos porque han visto literatura o publicaciones en las cuales se hace referencia a esta parte. Y la respuesta aquí es que no hay necesidad de suspender los esteroides. Los pacientes deben continuar con sus corticoides inhalados, deben continuar con su beta-2 de acción prolongada o deben continuar con su antimuscarínico, o sea, los LAMA, de acción prolongada. Está demostrado que los pacientes que reciban corticoides inhalados y tienen un EPOC moderado o severo, esto evita las exacerbaciones en este tipo de pacientes. Disminuye las exacerbaciones y esto es mucho más frecuente en los pacientes con EPOC que tienen eosinofilia periférica. Y el punto de corte para esto es de más de 300 eosinófilos. Estas personas que tienen EPOC, que es moderado o que es severo y que tienen eosinofilia de esa magnitud, se benefician del uso de esteroides inhalados. Pacientes que tengan concentraciones bajas de eosinófilos probablemente no van a responder a los corticoides inhalados y parece, pero no está comprobado, que podrían tener un mayor riesgo de complicaciones. La recomendación entonces definitiva aquí es que el paciente continúe con sus corticoides inhalados y más si tiene la evidencia
de inflamación eosinofílica o si lo hemos clasificado como un EPOC moderado o grave, o como un EPOC tipo 3 o tipo 4, o como un EPOC tipo C o tipo D, o sea, EPOCs moderados y severos. En esta grafiquita mostramos eso. Entre más inflamación y más exacerbaciones haya, la recomendación cada vez es más fuerte para continuar con los corticoides inhalados. En el paciente que tenga bajos niveles de eosinófilos, que no tenga tantas exacerbaciones, menos de 2 para año, no se justifica y se pueden retirar los esteroides. Y hay un grupo de pacientes donde tienen muchas exacerbaciones, pero no tienen eosinófilos altos, y aquí uno lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo con su paciente en los riesgos-beneficios, y seguramente uno terminará usando en este grupo de pacientes los esteroides. Hay muchísimas guías, tanto para pacientes como para los médicos y el personal de salud, sobre qué se debe hacer durante la pandemia. Yo voy a tomar esta referencia, que es muy reciente, salió en una de las publicaciones más importantes nuestras en la TED, en una fecha muy reciente, todavía no ha sido publicada, de ahí el nombre que aparece, y hablan del manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva durante la pandemia por COVID. Y hacen unas preguntas y las responden basados en la evidencia. La primera pregunta que hacen es si los pacientes con EPOC tienen mayor riesgo de contraer la infección. La respuesta es no, pero en caso de que la contraigan, tienen mayor posibilidad de hacerla en forma severa y tienen una mayor posibilidad de terminar en cuidado intensivo. Ese no debe ser muy tranquilizador para todas las personas que nos acompañan. La otra pregunta que ellos se hacen es si los pacientes con EPOC tendrán síntomas más graves o un curso más tortuoso en caso de que desarrollen un COVID. La respuesta es sí. Tienen mayor probabilidad de requerir unidad de cuidado intensivo y tienen una mayor mortalidad si se comparan con otro grupo de pacientes. Pero de aquí me parece clave resaltar este no, y es que los pacientes con EPOC no tienen un riesgo mayor que el resto de la población general en desarrollar un COVID. Y ya lo hemos mencionado, que sí tienen mayor posibilidad de desarrollar una enfermedad grave. La otra pregunta que hacen todos los pacientes, nos hacemos los médicos, todo el personal de salud, las terapistas respiratorias o los terapeutas respiratorios, es qué debe hacer el paciente con sus inhaladores y durante la pandemia. Debe seguir con su tratamiento habitual. Si presenta una exacerbación, lo mismo que hemos hecho toda la vida con las exacerbaciones, y para eso todo el personal de salud, incluyendo obviamente a los terapeutas respiratorios, conocen cuáles son estas indicaciones. El tratamiento farmacológico óptimo es la mejor manera de prevenir las exacerbaciones y reducir la gravedad de las exacerbaciones si éstas se presentan. De tal manera que de esta forma, usando los inhaladores, como acabamos de decir, pues el paciente va a tener una mejoría en la función pulmonar, una mejoría en sus síntomas, una mejoría en la calidad de vida, y va a disminuir el riesgo de futuras exacerbaciones y de infecciones virales. Entonces, digamos que una respuesta contundente aquí es que el paciente con EPOC, si tiene todo el tratamiento ideal, lo sigue juiciosamente, tiene una menor posibilidad de desarrollar una exacerbación, una neumonía o una neumonía por COVID. Ya lo respondimos a esta pregunta, si el paciente
con esteroides inhalados tiene mayor riesgo? Ya dijimos que no y explicamos las razones. Y esto incluye al paciente que use esteroides inhalados con cualquier tipo de combinación, que los use solos o que los use en combinación con los antagonistas muscarínicos, con los beta agonistas, con los agonistas beta 2 de acción prolongada, cuyos nombres para todos ustedes son familiares, los LAMA y los LABA. Hay pacientes que tienen esteroides inhalados con un LABA, hay pacientes que tienen esteroides inhalados con un LAMA y un LABA. Estos pacientes no tienen ninguna contraindicación. Lo otro que nos preguntan con mucha frecuencia es si el paciente que tiene una exacerbación puede usar esteroides tomados. Y la respuesta es que sí, que los puede utilizar en la misma forma que lo hacemos habitualmente. No se sabe si el esteroide como tal es útil o puede ser perjudicial para el COVID, y eso es una cosa que va cambiando. Sin embargo, hay autores como Russell que piensan que sí pueden mejorar el curso de la lesión pulmonar aguda. Pero esta es una situación que va cambiando y, como lo anotamos aquí, la literatura va evolucionando, todos los días vamos viendo cambios y todos los días vamos viendo cómo se van cambiando las cosas. Esta referencia es la que responde a todas las inquietudes que hemos mencionado y ustedes las van a encontrar. Lo otro es si es seguro usar un nebulizador durante la pandemia, y la respuesta es no. No deben usarse nebulizadores. Nebulizadores es muy diferente al uso de un inhalador. Los nebulizadores no deben usarse, y no deben usarse porque aumentan el riesgo en caso de que el paciente sea portador del virus, de que se vuelva contagiante. Deben seguirse los inhaladores comunes y corrientes. La rehabilitación pulmonar y el ejercicio durante la pandemia deben hacerse, y los neumólogos y el grupo de terapia respiratoria y el grupo de salud deben dar todas las indicaciones para que se continúe haciendo rehabilitación pulmonar y ejercicio durante la pandemia. Lo que sí es muy recomendable y debe hacerse es que la rehabilitación no debe ser presencial, y los pacientes deben recibir un asesoramiento por vía telefónica o por telemedicina. Los pacientes, no solamente en esta situación de pandemia, sino siempre los pacientes con EPOC deben permanecer físicamente activos, deben hacer sus caminatas de acuerdo a sus propias limitaciones, deben hacer ejercicios funcionales y deben hacer ejercicios de resistencia contra fuerza. Esto lo recomendamos en todo tipo de pacientes con EPOC, tengan o no infección. ¿Deben usar el oxígeno? La respuesta obviamente es que sí, y lo deben usar como lo venían usando anteriormente. Deben tener una cuidadosa limpieza y un mantenimiento de sus equipos. Y aquí lo importante sí es la última observación. Si el paciente nota que se aumenta la disnea, si el paciente nota que disminuye la saturación y que requiere más uso de oxígeno, debe informar de inmediato. Y un punto que yo creo que es muy importante y no tiene una respuesta fácil es si debemos o no intubar a los pacientes. Intubar es sinónimo de ventilación mecánica. Nosotros, con los pacientes que conocemos y tocamos el tema del EPOC y de la intubación, previamente nos hemos sentado y sabemos qué debemos hacer y conocemos lo que el paciente desea, y nosotros le aclaramos qué puede pasar. Un paciente con EPOC puede desarrollar una neumonía y el paciente pues, puede ser tratado. Un paciente con una exacerbación
puede desarrollar una insuficiencia respiratoria y probablemente no es el candidato ideal porque no tiene una condición reversible. Entonces aquí la decisión es una decisión que debe ser personalizada y esta personalización la hacemos entre el médico, el paciente y su familia. No es una decisión que sea solamente del médico, sino es una decisión en consenso con el paciente y con su familia. Aquí pues, tomamos en cuenta algunas escalas y la pregunta es si esas escalas son útiles. Nosotros tenemos cuestionarios para medir la calidad de vida de los pacientes, como es el St. George. Tenemos cuestionarios para calcular la posibilidad de supervivencia a corto y largo plazo. Lo que no sabemos es qué tan útiles sean. Y lo otro que me parece a mí importante y definitivo es lo siguiente. ¿Tomamos la decisión con el paciente y después utilizamos las escalas o hacemos lo contrario? Primero nosotros, como médicos, como personal de salud, medimos cuando utilizamos las escalas y ahí nos dirigimos al paciente. Yo creo que aquí no hay una respuesta única y es ponernos muy de acuerdo con el paciente, su familia, y por eso es ideal que el paciente con EPOC tenga una visión personalizada. Hay muchos temas bioéticos. Con todo respeto, me permito sugerir este artículo que aparece en la Revista Colombiana de Cirugía y sus autores son los doctores Rueda, Caballero, Bernal y Torregrosa. La doctora Caballero es mi hija, ella es psiquiatra, es bioeticista, y en ese artículo hacen un trabajo muy exhaustivo de qué hacer desde el punto de vista bioético y se los quiero recomendar y los que estén interesados les puedo facilitar este trabajo. Ya para terminar, y haciendo caso a una de las asistentes que sonríe en este momento, sobre la importancia de las conclusiones, entonces vamos a concluir lo siguiente. Primero, que esto es una enfermedad nueva, que estamos aprendiendo diariamente. El EPOC y el tabaquismo son importantes factores de riesgo, que hay que tener un alto nivel de sospecha, que hay que, es decir, no necesariamente porque el paciente con EPOC tenga síntomas, quiere decir que ya tiene un coronavirus. No, lo mismo que hemos hecho siempre. Pensamos en diagnósticos diferenciales, pensamos en toda la cantidad que existen en todos estos casos. Ya lo dijimos, los esteroides en forma inhalada o en forma oral no aumentan el riesgo. El ideal es la prevención, y la prevención depende, a mi modo de ver, de dos cosas. Uno, de un manejo óptimo, como ya lo hemos mencionado, y dos, de seguir todas las normas de bioseguridad que ya hemos conocido. Con respecto a la intubación, esto implica temas bioéticos que son muy complejos, muy difíciles, y es una decisión que es difícil. Las pruebas son claves para tomar una conducta. Si el paciente tiene unas pruebas positivas o negativas, es definitivamente clave en eso. Y lo otro que me parece importantísimo, antes de terminar y dar las gracias, es el acompañamiento del personal de salud. El personal de salud en cabeza del médico, en cabeza del terapeuta respiratorio, y de un acompañamiento desde todo punto de vista, incluyendo el acompañamiento psicológico y emocional. Con esto termino. Doy las gracias a todos ustedes por la compañía y al Colegio Colombiano de Terapeutas Respiratorios por esta gentil invitación. Doctor, muchísimas gracias, excelente conferencia. Yo creo que nos aclara muchísimas dudas tanto a sus pacientes como a nosotros, pues que estamos como tratantes de los mismos. Y en este momento le voy a transmitir algunas de las preguntas que nos hicieron
nuestros acompañantes. La primera, más que una pregunta, es como un favor muy grande que le pide uno de nuestros participantes y es recordarle a los pacientes y a toda la comunidad en general lo importante que es el no recibir visitas en este momento, sobre todo para estos pacientes que pueden tener susceptibilidad. Nos dice, por favor, recordar que no se deben recibir domicilios, que la manicurista, que el peluquero, que etcétera, que estos domiciliarios son altamente un potencial peligro para estos pacientes. Entonces, le cedo la palabra para que sea con su voz que nos haga esta recomendación especial. Doctor. No, yo quisiera, pues Madeleine lo ha expresado muy claramente, estos pacientes, o nuestros pacientes con EPOC, deben tener un aislamiento y deben ser exagerados en su aislamiento. No deben recibir visitas, muchísimo menos de los niños, y con mucho pesar no deben recibir visitas de los nietos. Deben tener un manejo cuidadoso en cuanto a las normas de bioseguridad, el lavado constante y permanente. De ser posible, no deben salir a la calle. Si salen a la calle, deben salir con sus tapabocas y con todas las normas de aislamiento y de separación recomendadas. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que nos hacen. Dice, ¿no cree que así como lavarse las manos es parte del protocolo, hacer gárgaras con bicarbonato o sal sea parte del protocolo al mismo nivel de las manos, ya que es en la laringe donde inicialmente se aloja el virus? ¿Quienes padecen de EPOC podrían seguir estas recomendaciones? Digamos, yo creo que la pregunta obedece probablemente algunos comentarios que han hecho en Facebook y en las redes por parte de... Por favor, alguien nos está compartiendo su pantalla, por favor, nos regala el video del doctor. Sí, doctor, lo escuchamos, tranquilo. ¿Ahí me están escuchando? Sí, señor. Entonces comentaba que la respuesta a lo anterior es no, no tiene ninguna justificación, puede que tampoco tenga ningún daño, pero eso que se ha promovido en las redes por parte de un colega peruano y por parte de un colega chileno, de que usar bicarbonato o sal puede disminuir, no tiene ningún fundamento científico de ninguna especie. Gracias, doctor. Nos preguntan ¿qué tanto pueden durar los síntomas leves de la infección por COVID en tiempo? Es una pregunta muy importante y yo diría que el paciente que permanezca con síntomas leves durante 10 a 15 días puede quedar tranquilo que no va a desarrollar la enfermedad. Si en esos 10 a 15 días iniciales la persona tiene acentuación de los síntomas, debe ser muy cuidadoso. Una posibilidad es que haya adquirido la infección por COVID, pero insisto, no debe dejarse de lado todas las demás condiciones habituales que deterioran a los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, nos dicen, ¿qué piensa acerca o cómo ve el tratamiento planteado por los franceses acerca de la nicotina pura como tratamiento al bloquear los receptores nicotínicos o anticolinérgicos, evitando la replicación? ¿Qué piensa de la afirmación de Noruega? Nos dicen por acá, disculpe. ¿Qué piensa específicamente de esto, de la nicotina pura, específicamente para el bloqueo de receptores? Digamos, se mencionó eso, y lo mencionaron los franceses, con unas bases en algún grupo de pacientes, no muy numerosos, y con la revisión de la literatura y los metaanálisis que se han hecho, queda completamente descartada esa aseveración. También nos el paciente pregunta... no debe fumar, el paciente no debe usar nicotina en ninguna de sus posibilidades. Perfecto. Es más, voy a mencionar que también se recomienda no usar los vapeadores, o sea, los cigarrillos electrónicos, ni se recomienda el tabaco por calentamiento en estas fases de la pandemia. Esos dos elementos traen nicotina y los demás componentes nocivos del humo del cigarrillo, pero no se recomienda.
Y la respuesta clara, contundente y precisa, basada en evidencia, es que no hay justificación en ninguna especie. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, nos dicen, ¿existe alguna prioridad en las instituciones para pacientes con EPOC que sospechen tener la enfermedad para poder recibir un diagnóstico rápido e identificar el virus como tal? ¿Sería ideal hacer directamente un test PCR sin tardar haciendo test serológicos? ¿Sería ideal? Entonces, voy a responderlo de la siguiente manera. Si el paciente tiene síntomas leves, debe permanecer en su domicilio. Si el paciente se sospecha que tenga la presencia del virus o que esté iniciando la enfermedad, se pueden hacer las pruebas en su domicilio. Inicialmente se puede hacer una PCR y pasados más o menos los 15 días siguientes al inicio de los síntomas, las pruebas serológicas. Espero así haber respondido la pregunta que me hicieron, no sé si fui claro. Sí, doctor, muchas gracias. Nos dice, doctor, en el caso de un paciente con EPOC y COVID que salga del destete de la ventilación mecánica, ¿cuál sería el tratamiento a seguir? Recordando que la no invasiva no es primera línea por causar una mayor contaminación intrahospitalaria. Perdón, ¿me quieres repetir la pregunta? Sí, doctor. En lo que nos pregunta nuestro participante es que si en los pacientes con EPOC y COVID que han llegado a ventilación mecánica en el proceso de liberación se hace un paso adicional que es a la ventilación no invasiva. Pero nos han dicho todos los artículos que por el alto riesgo de aerosoles y de contaminación se debería evitar el uso de esta. Entonces, en el proceso de liberación, ¿sería útil o qué podríamos hacer para mejorar este proceso sin utilizar la no invasiva? A la primera parte de la pregunta, la respondo de la siguiente manera. Es ideal que uno conozca a su paciente con EPOC y es ideal que uno sepa cuál es el pronóstico, cuál es la severidad. Doctor, muchas gracias por su entrevista magnífica, todo lo que nos comentó, todos sus comentarios, las preguntas, las respuestas, magnífico. Necesito salir, entonces, para despedirme, pero lo felicito, muy agradecido. No sé si me están escuchando. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor, sí lo estamos Bueno, escuchando. entonces, el ideal es que uno conozca a su paciente. El ideal es que uno con su paciente se haya puesto de acuerdo en cuándo sí intubar y cuándo no intubar. Esa es una decisión muy delicada. El paciente con EPOC que se intuba, la posibilidad de una intubación prolongada, la posibilidad de una intubación larga y la dificultad en la extubación es muy, muy grande. Y si desarrolla un COVID, la posibilidad de que salga adelante es mucho más baja. La segunda pregunta con respecto a la ventilación mecánica no invasiva, no se recomienda en este momento, ni siquiera cuando el paciente ha sido extubado. No es recomendable. Hay una publicación reciente donde sugieren que quepa esa posibilidad utilizando equipos especiales que son de cuidado intensivo, con modalidades que conocen muy bien los intensivistas, que son costosas, que son difíciles y que implican un conocimiento muy alto de estos sistemas. Entonces la respuesta es no. No sé si hay alguna otra pregunta. Madre, ¿estás? Sí. Sí, doctor, nos preguntan, quisiera saber a mediano y largo plazo cómo sería el comportamiento de la función pulmonar del paciente con EPOC que presentó COVID-19. Es una pregunta muy interesante, pero no la puedo responder. No la puedo responder ni yo ni ninguna persona en este momento. Quizás las personas que más experiencia tienen son los chinos,
después los italianos, después los españoles, pero no hay trabajos que muestren cuál es el seguimiento de las pruebas de función pulmonar después de esto. Por otro lado, sería muy académico y no va a cambiar el manejo, del paciente. Muchas gracias, doctor. Hay una última pregunta que me parece muy interesante, muy importante y no quisiera dejarla pasar. Me preguntan, de acuerdo a los fenotipos del SARS, al SARS-CoV-2, H y L, y los fenotipos del EPOC bronquítico y enfisematoso o con asma, ¿hay un tipo de probabilidad o afinidad por parte del virus hacia alguno de estos fenotipos o ataca sin importar cualquiera de estos? Ataca sin importar cualquiera de los fenotipos y ataca sin importar si el paciente es fundamentalmente bronquítico crónico o enfisematoso. Le doy la palabra Muchísimas entonces a gracias, Amparo. caballero. Excelente. Tranquilo. Adelante. Doctor Caballero, muchísimas gracias por una charla tan interesante. A ustedes por la participación. Me complace mucho verlos a la familia Muchaustegui, personas a quien quiero muchísimo, respeto muchísimo Bonita. y con quien hemos aprendido a manejar este tema y con quienes conversamos con mucha frecuencia desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, y conocemos los deseos de cada uno de ustedes en cuanto a lo que hay que hacer. Yo pensaría, y me atrevo a mencionarlo, que no deseo, obviamente, tener que llegar a la situación de definir o no definir si intubamos o no intubamos, pero pensaría que la respuesta de ustedes es que no. Y pensaría que la respuesta de ustedes es que si a su enfermedad de base le tomamos un COVID, conociendo la historia clínica de ustedes, creo que la respuesta sería un categórico no. Creo que sí. Doctor, Muchas gracias. Gracias por participar. Hay una pregunta, doctor, que la hacemos en nombre de realmente todos los terapeutas respiratorios de Colombia y pues la tengo que transmitir. Me dicen, ¿cuál es su opinión respecto a los cuidados respiratorios ejercidos en Colombia por nuestro gremio? Digamos, yo no puedo hacer una respuesta tan universal. Yo puedo decir que en una institución como la nuestra, similares a la nuestra, cumplimos con todas las normas de bioseguridad, pero todos conocemos las muy difíciles circunstancias que viven no solamente los terapeutas respiratorios, sino las auxiliares de enfermería, las enfermeras jefes, los médicos en general. De tal manera que no puedo dar una respuesta. Lo que sí puedo afirmar muy categóricamente son mis agradecimientos al personal de terapia respiratoria por las siguientes razones. Que son las personas que en primer lugar se ponen en contacto con el paciente, son las personas que toman las muestras, son las personas que acompañan a los pacientes para los diversos exámenes y forman juegan un papel clave. Yo digo y lo digo de manera muy anecdótica con mi grupo, que los mejores psiquiatras son los terapistas respiratorios. Y lo digo con mucha satisfacción. Y a todos les pido, y así lo hacemos en la clínica y sé que en muchísimas instituciones, el paciente conversa, el terapeuta conversa con el paciente, tiene muchas veces más confianza con el terapeuta que con nosotros mismos. Él es como un puente entre el paciente y nosotros, de tal manera que juegan un papel clave y fundamental, y hago un reconocimiento público a la gratitud del cuerpo médico hacia los terapeutas respiratorios. Muchísimas gracias, doctor. Muchas Desde gracias. el fondo del corazón, en serio, muchas gracias por esas palabras. Bueno, no queda más que agradecerle al doctor por esa excelente presentación. En nombre pues de mis compañeras, le doy la palabra a Amparito y a Guiomar para que ya le demos terminación a la conferencia del día de hoy. Ok, Amparo.
Gracias, Madeleine. Muchísimas gracias por tu moderación. De verdad que ha sido una excelente participación, doctor. Estamos orgullosos de ser terapeutas. Usted cada día nos eleva más y cada día nos da mucha más fortaleza en el corazón, y a mis compañeros y colegas que están en la primera línea, mucha más fortaleza para estar precisamente en esa primera línea de atención. Y de verdad estamos emocionadísimos hoy, y yo sé que Guiomar lo va a manifestar. Muy emocionados porque es la primera vez y en la primera conferencia webinar que tenemos invitados pacientes. Es la primera vez que tenemos los pacienticos aquí, y es un orgullo tenerlos acá porque de verdad es la primera vez que nosotros nos podemos referir a ellos, darles orientaciones, darles un saludo especial, porque para nosotros como terapeutas respiratorios ellos son nuestra razón de ser. Que reciban realmente un cariñoso saludo, que están en su casita, siéntanse de verdad seguros en su casa, sigan las orientaciones que les da el doctor Hugo Caballero, y siéntanse acompañados por parte de nosotros los terapeutas respiratorios, que cuando nos necesiten, ahí estaremos. No, totalmente de acuerdo, Amparito. De verdad, el doctor nos hace historia en nuestras charlas académicas en línea, porque tenemos un grupo de nuevas, de verdad, desde el colegio, desde todos mis colegas, los terapeutas respiratorios en Colombia. Un saludo muy grande, por ejemplo, para Felipe Londoño. Yo veo, aquí dice Luis y Aurora, ha ido a sus consultas, y de verdad a estas familias tan hermosas que vemos aquí unidos, no solamente a nuestros colegas. Le mando un saludo muy grande a Mauricio Cifuentes de Medellín, un líder muy grande en Colombia en terapia respiratoria, que siempre nos acompaña. Doctor Hugo Caballero, de verdad nos ha pasado, no solamente nos ha enriquecido en la parte académica, sino también en la parte personal, de ver a todos estos compañeros aquí apoyándonos, cada día preparándonos, porque sí es cierto, a veces desconocemos hasta en la utilización de un inhalador, que un inhalador se convierte en casa a veces para salvarle la vida a una persona. Entonces, en saberlo utilizar, doctor Hugo Caballero, y esos son los retos que tiene nuestra profesión. Sabemos que es una carrera moderna, entre comillas, porque ya llevamos varios años, pero qué mejor que nuestro gremio que está ahí dando y poniendo su granito de arena, que es un reconocimiento que hacemos a nuestros colegas que están en este momento en clínica, con todo el equipo interdisciplinario, doctor, con ustedes, con los especialistas, como nosotros decimos, guerreándonos a nuestro pueblo colombiano, a nuestra comunidad. Y qué rico usted, doctor Hugo Caballero, que comparta con nosotros esa experiencia tan grande. Hemos hecho, es un ejemplo a seguir en Colombia. De verdad, todos enriqueciéndonos cada día de su conocimiento, de su experiencia, para aportar a todas estas familias que nos están acompañando. A Marta Bahamón, a Olga Clemencia, veo muchas familias realmente, a Felipe Londoño, a Ivonne, veo ahí también, a muchos que están con su oxígeno, que realmente a veces uno lo ve tan sencillo, doctor, pero a veces uno ve a sus pacientes que dicen, no, mira que agüita por la manguera, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál es el actual? Nosotros en este momento, doctor Hugo Caballero, y todos los que nos acompañan, el Colegio Colombiano de Terapia Respiratoria y Acolfater, porque trabajamos muy de la mano con la academia, doctor, para todos los días seguir creciendo, tenemos un programa que se llama Respirando en Casa. Lo creamos a partir de la pandemia, y es a través de un call center. Los pacientes que tengan dudas del inhalador, del CPAP, del BiPAP, del oxígeno, de la rehabilitación, del ejercicio, tenemos un grupo de 17 terapeutas respiratorios de todo Colombia atendiéndolo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, donde les aclaramos todas estas duditas. El inhalador, que como es la pastillita, que cómo va, que cómo se hace el puff, que se me dañó, bueno, no sé, tantas preguntas a veces tan sencillas,
pero es que respirar da vida, doctor. Si nosotros nos falta el aire y vemos a esos pacientes que tienen oxígeno y es nuestro guerrear todos los días para que ellos tengan calidad de vida, para que puedan seguir disfrutando de esta vida maravillosa. Nos tocó la pandemia, nos tocó a través de esta charla, pero me parece espectacular la experiencia ha sido súper gratificante. Nos ha unido, doctor, está todo Colombia unido y qué lindo hoy con esta charla tan importante, doctor, porque es que POC es una de las patologías que ocupa los primeros lugares según la OMS a nivel mundial y ahí está el terapeuta respiratorio para poner su granito de arena y de cómo llevarlos y poderlos orientar. Entonces, muchísimas gracias. Me preguntan que si puedes publicar, por darnos este momento tan lindo. Me preguntan que si puedes darnos el número de Respirando en Casa, por favor. Claro que sí, sí, Respirando en Casa, ya lo habíamos hablado aquí con Amparito. Si quieres lo puedes publicar por el chat. Ah, ok, claro que sí, sí, señora. El número es ya nos lo dio por acá. 419 2623. Y pues muchos pacientes de los que estaban en este momento querían saludar al doctor, pero se me fueron saliendo del chat. No sé si Amparito querrá decir algo, agregar algo para ya darle cierre a la conferencia. No, pues yo ¿Qué quieren hablar? Por aquí están los pacientes. Felipe Londoño, bienvenido. Aquí. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes para los dos. Nosotros súper felices y además así para contarle una anécdota pequeñita. Estamos en Santa Marta, primero, nos vinimos de Bogotá para acá. Felipe ha estado excelentemente bien y bueno, las veces que hemos conversado con usted. Estuvo ahora con una tosecita, una exacerbación del EPOC, con una tosecita, se amplió la citromicina por 5 días, que ya usted se le había indicado unos 3 días mensual como protocolo, y se indicó corticosteroides. Mejoró excelentemente bien, está súper bien, él está súper bien desde que le implantaron los COVID. Vamos a hablar, claro. Muy bien. Muy gracias. Muchas gracias a Felipe. Bueno, Amparito. Muy bien. No, hoy estoy súper orgullosa de este webinar. Yo sabía que el doctor Hugo Caballero iba a ser uno de nuestros invitados taquilleros, como él me dijo un día. Sí, señora. De verdad que es emocionante verlos tan comprometidos y pues aquí con nosotros. Eso nos da ánimo para seguir. Para seguir adelante. Bueno, no nos queda más sino agradecerle a todos los participantes, profesionales, docentes, pacientes maravillosos y obviamente al doctor Caballero por dedicarnos este tiempo y sobre todo por dedicarnos su conocimiento, que es lo más importante. Mil gracias, doctor. Muy amable. Reitero mis agradecimientos al colegio, a todos ustedes, a los pacientes que nos han acompañado y a todos los colegas y terapeutas que han estado con nosotros. Muy amables, muy gentiles por esta invitación. Bueno, mil gracias, Madeline, también. Y por favor, no se olviden de hacer en el link, hacer la asistencia y la evaluación de la conferencia, por favor. Mil gracias a todos y que pasen muy buena noche. Gracias. Marta Baona quería mandarle un saludo al doctor. Aquí se quiere saludarlo. Doctor, Marta Baona, cerrémoslo con el saludo de Marta Baona que la quiere saludar. Salúdalo. ¿Pero qué es lo que dice? Que te están diciendo que saludes, que cierres con el saludo. Ay, doctor, un beso gigante. Muchas gracias por todo. Te lo retorno a ti y a mi colega. Gracias, doctor, gracias. Bueno, Guío, te dejo el cierre entonces ya a ti, Guiomar. No, ya, muy bien, nos vamos con el corazón, con plegaria, doctor. Muchas gracias, doctor Hugo, Dios me lo bendiga, gracias nos los cuide. Gracias y nos vamos a seguir viendo, doctor. Claro que sí. Muchas gracias a todos, cuídense, hasta luego. Cuídanos.
Gracias, Amparito. Gracias, Gracias, Madeleine. Con gusto. Mauricio, un abrazo. Con mucho gusto. Hasta luego.